empezar un poquito. Bueno, chicos, vamos a hacer un poquito ya de materia para entrar nuevamente. Después vamos a hacer también la corrección, por supuesto, de su taller que tiene, el que les puse. Tenían un deber también, ya vamos a ir dilucidando un poco, ¿no? Pero quiero ya ingresar a nuestra parte química mismo para ir ya pues tocando los temas como tal. Verán, cuando nosotros, bueno, vamos a empezar con esta parte, ¿no? Cuando nosotros ya empezamos a hablar de química como tal, siempre nos vamos a encontrar con esta palabra que se llama materia, ¿ya? Materia y energía la suelen estudiar, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque a la materia, y verán que ese concepto se lo ocupa, es en realidad uno de los básicos, pero bien importantes, porque yo hasta cuando, por ejemplo, he trabajado, digamos, en la industria, normalmente también hago a veces trabajos particulares o situaciones así. Y este es un concepto que siempre está presente, digámoslo así, ¿no? Siempre para todo. Y desde ahí parte, pues, todo el funcionamiento químico, digamos, ¿no? Desde la química orgánica, inorgánica, la parte práctica, la parte operativa, la parte de producción o simplemente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que son conceptos, ¿ya? Entonces, materia, sí, les decía, ¿no? Inicialmente, usted puede decir que esto es una sustancia, ¿no? ¿Ya? Es una sustancia en particular, ¿no? Que forma cuerpos, ¿de acuerdo? Ya. Así tal cual, de forma general, ¿no? De ahí que hay un montón más de conceptos, son válidos también, ¿no? Una particularidad importante es que tiene masa, ¿no? Ahora, qué tan grande, qué tan pequeña es, pues ese ya es otro asunto, ¿no? ¿Ya? Pero por el hecho de existir, ya se supone, ¿no? Que un cuerpo tiene su respectiva masa. Ahora, respecto a la materia, yo tengo una clasificación bien básica. O sea, hay diferentes tipos de clasificación dependiendo del tipo de estudio que usted quiera, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, los biólogos, quizá es para ellos más importante clasificarlo como materia orgánica e inorgánica, ¿no? Algunos dicen materia inerte, materia tal y cual, ¿no? Ya. Pero desde el aspecto químico y así muy general, a nosotros lo que más nos conviene es clasificarlo desde la forma que tiene esta materia. Es decir, si vemos si es que es materia homogénea o si es heterogénea. Desde ahí nosotros mejor clasificamos, ¿no? Pongámoslo así como clasificación, ¿de acuerdo? Entonces usted pone clasificación de la materia, ¿ya? Y lo vamos clasificando justamente así, ¿no? Como materia homogénea. Y por supuesto la materia heterogénea. Ahora bien, ¿cuál es el punto de esto? ¿No? O sea, ¿cuál es, digamos, la parte importante de esto? Que a nosotros nos interesa saber cómo está compuesta esa materia. Es para ver qué tipo de reacciones va a tener. O sea, qué tipo de reacciones, cómo yo la voy a tratar, cómo lo voy a separar. ¿De acuerdo? Cuando yo les digo homogéneo, ¿a qué les suena el término homogéneo? ¿Qué entiende por homogéneo, señorita Mercedes? Van a ser, Ajá, que van gracias, a ser Judy. parecidos, Sí, es, que van a ser algo ¿no? similar, Es igual, ¿no es cierto? que no Homogéneo. se va a pasar. Ujú. Yo homogéneo digo que es igual, pongo así como entre comillas, y heterogéneo le pongo, sí, vale ponerle la palabra. O sea, la idea de esto es entender con nuestras palabras, ¿no? Desigual. Uniforme, no uniforme, así también lo conocen, ¿no? Homogéneo, todo igual, heterogéneo, desigual. Homogéneo es uniforme,
Y heterogéneo, pues, que va a presentar deformidades, ¿de acuerdo? Ya. Ahora nosotros vamos un poquito ya, digamos, analizando y abstrayendo, ¿no? Con nuestra mente para ir entendiendo eso, ¿sí? Esta materia homogénea normalmente tiene una sola fase. Esta de aquí tiene varias fases. ¿De acuerdo? ¿Ya? Clasificándolo acá, yendo un poco más. Yo en la materia homogénea tengo las llamadas sustancias puras. ¿De acuerdo? Sustancias puras. Y por acá yo tengo las mezclas. ¿Sí? Verán, vamos despacio, por favor, atiéndame esta parte para que usted luego pueda entrar en la clasificación. Y parece esto muy sencillo, ¿no? Pero en realidad puede a veces generar confusión. Pero es así la parte ultra básica para que usted vaya entendiendo, ¿ya? Materia homogénea, una sola fase, o sea que es igual. Esta se divide en dos, que son las mezclas y las sustancias puras. Hasta este punto, verán. Una sustancia pura, o más bien, las sustancias puras son los elementos, o sea, los que se encuentran en la tabla periódica. No sé, se me ocurre el zinc, el cobre, el hidrógeno, el argón, el carbono. Ya vamos a estudiar la tabla periódica. Esos son elementos, por ende son sustancias puras. ¿Por qué quiero decir con esto de sustancia pura? Ese término sustancia pura hace definición a qué tantas sustancias más están formando a este cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los elementos, ellos están formados por átomos de sí mismos, o sea, no tienen más componentes, ¿de acuerdo? Si yo le digo un pedazo de zinc, ¿qué tiene? Tiene zinc, usted no me puede responder nada más. ¿Por qué? Porque esos son elementos, ¿de acuerdo? No sé, se me ocurre aquí le pongo zinc, le pongo carbono, le pongo argón, no sé, un metal, pongamos de calcio, la plata, pongamos el nitrógeno, etcétera. ¿De acuerdo? Me preguntarán nomás si no le tienen muy claro. Y otra de las sustancias puras son los compuestos. ¿A quienes nosotros les decimos que son compuestos? A los que químicamente se les conoce como moléculas. No sé, aquí se me ocurre ácido clorhídrico, se me ocurre, no sé, el hidróxido de calcio, se me ocurre el ácido sulfúrico, etcétera. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el punto, no? El elemento es aquella sustancia que está sola, es como básica, ¿no? Es la que se encuentra en la tabla periódica, ¿no? Yo al inicio de las clases les decía que se compren una tabla periódica, ¿no? Si usted tiene ahora mismo en su mano, observe su tabla periódica y ahí tiene todos los elementos que están solitos, ¿no? Cada uno en su cuadrito. Cuando se juntan estos elementos, forman compuestos o moléculas. ¿Cuál es el punto de un compuesto, de una molécula? Que tiene una fórmula, miren, ácido clorhídrico, hidróxido de calcio, o sea, tiene una fórmula definida. Ahora, ¿qué pasará si yo empiezo a mezclar elementos con compuestos o compuestos y otro compuesto? Eso ya no va a tener una fórmula como tal. Y resulta que eso es lo que más tenemos en nuestro mundo. Por ejemplo, ¿qué vendrá sucediendo con una, no sé, voy a hacer una pregunta ahí general.
Si yo me pongo a analizarle una cerveza, señorita Génesis. A ver, Génesis, active su micrófono. Génesis. Ya, Génesis. A ver, visualice usted una cerveza. Haga cuenta que tiene una cerveza ahí. ¿Podemos hablar que la cerveza tiene una fórmula química? Fórmula, así como está acá arriba, como están las moléculas. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina, señorita? ¿Sí o no? Nada más. Tenga la bondad. Pues yo No hay, digo que sí. no hay respuesta mala, ¿ya? Usted dice que sí, ya, muchas gracias. No se demoren eso. Por favor, cuando yo les pregunte sí, no, simple, si es que usted dice no, esa también es una respuesta, porque si no, nos quedamos ahí como en el aire y todo, ¿no? A ver, Eddie, ¿qué opina usted? Su compañera, muchas gracias, señorita. Su compañera dice que sí. ¿Usted qué opina, Eddie? Digo que no. No es cierto. Vamos a otra. Jairo, ¿qué dice usted, Jairo? Dicen, pues química no parece, dicen. No. Del- Que del- tenga una fórmula como tal. Por no está- supuesto que no. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque estas en realidad son mezclas homogéneas. ¿De acuerdo? Son mezclas homogéneas. O sea, yo aquí tengo las que se llaman mezclas homogéneas. Ahora usted dirá, pero ¿y ahora yo cómo sé que es, si es una sustancia, o sea, si es un compuesto o es una mezcla homogénea? Simple. Si usted visualiza y dice, esta no tiene una fórmula, así como fórmula química, eso es porque es una mezcla homogénea. Claro, no ve que la cerveza tiene un montón de cosas. Ha de tener agua que tiene su propia fórmula. Ha de tener azúcares que tienen su propia fórmula. Ha de tener, no sé, fructosa que tiene su fórmula. Y bueno, tiene un montón de cosas. O sea, yo mezclé un montón de compuestos y generé uno solo. Por supuesto que si usted le ve a la cerveza, le ve de forma homogénea o heterogénea. ¿Qué opinan, chicos? ¿Se ve igualito o se ve como con desigualdades ahí? No sé. Homogéneo. Mezcla. Homogéneo. Sí, netamente usted a la cerveza por donde le vea, le ve igualito, ¿no es cierto? Sabroso. Ah, ¿verdad? Eso es una mezcla homogénea. Pero si yo le pregunto, ¿y entonces cuál es la fórmula? Usted no me puede decir, a ver, la fórmula es H4S2. No, es que no tiene. ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea. Ahora, que esté formado por sustancias químicas, las cuales sí tienen su fórmula, esa es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo, ¿no? Mezclas homogéneas. Ya va definiéndose. No sé, yo le pregunto, por ejemplo, la leche de vaca. Camila, ¿molécula o mezcla homogénea? Una mezcla. Sí, una mezcla homogénea. El aire. Mercedes. ¿Molécula? Seguro. A ver, ¿cuál es la fórmula del aire entonces? Señorita, ¿cuál será la fórmula? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opina Eddie? Es una mezcla, profe. Es una mezcla, sí. No se me confundan. El Justo aire lo que les florece acabo de decir. homogéneo. Es una mezcla homogénea, ¿de acuerdo? Es una mezcla homogénea. ¿Por qué nuevamente? Porque si no tiene fórmula, esa no es. Ahora, contrario que yo le digo el agua, por ejemplo. El agua así, ultra pura. ¿Qué dice Antonio? El agua así, ultra pura. ¿Qué será? ¿Mezcla o molécula? Compuesto. ¿Molécula? Molécula, claro. Hasta tiene Tiene fórmula. fórmula. Hasta el que no ha estudiado química sabe que el agua es H2O, Molécula. ¿no? Molécula. Todo el mundo. Por eso digo, hasta el que no ha estudiado química sabe que eso es H2O. Es una molécula. Pero si a esa agua yo le añado una cuchara de azúcar, por ejemplo. Azúcar, que es sacarosa, ¿no? ¿Seguirá siendo molécula o en qué será que se convirtió? ¿En una mezcla? En En una mezcla, pero no cualquier tipo de mezcla, mezcla homogénea, ¿ya?
Listo, verá. Entonces de ahí sí va a venir típicas preguntas de la prueba, el examen. Que le pongo que el petróleo, que el aceite, que no sé qué, no sé cómo, ya para que usted se confunda y quiera poner a toditas moléculas, cuando no, no son moléculas, son mezclas. O sea, con la mayoría de cosas que nosotros nos encontramos, son mezclas homogéneas en realidad, ¿no? Ya, por ejemplo, entonces aquí yo puse, qué sé yo, el jugo de naranja. Y a mí, ¿qué más dije aquí? El aire, etcétera. En cambio, verán, mucho ojo que con esto acabo esta parte. Una solución es una mezcla homogénea también. Verán, las soluciones son mezclas homogéneas. Homogénea en cantidades definidas. Chicas, chicos, Erika, es decir, verá, una solución es una mezcla homogénea, pero en cantidades definidas, así bien definidas. Eso, este término soluciones lo vamos a manejar en el segundo semestre, cuando veamos laboratorio, no sé, ya que estemos presencial, me imagino. Ahí nosotros vamos a hacer mezclas homogéneas. Perdón. Listo. Decía, ahí vamos a hacer mezclas homogéneas, pero en cantidades definidas. A eso se lo llama soluciones. Entonces son las que yo les preparé en cantidades definidas, por ende yo puedo decir cuál es la concentración de eso, ¿sí? En la industria por lo general manejamos soluciones, pero por supuesto, Erika, si usted me dice eso es una mezcla homogénea y en realidad era una solución, o sea, está bien, porque las soluciones son mezclas homogéneas también, ¿entiende? Sino que es algo como más específico. Es como que yo diga, la señorita, no sé, Alexandra, es una persona. Sí, sí es una persona. Pero si yo soy más específico, digo, la señorita es una persona, sexo femenino, es una mujer. ¿Entiende? O sea, estoy siendo más específico. ¿Ya? Entonces, entenderán esto, ¿no? Ya vamos a ir viendo un poquito más esta parte. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Me parece que alguien tenía una pregunta. De acuerdo. No tienen preguntas. Eri, estamos bien hasta ahí. Sí, señor. Sí, es excelente. Sigamos. Ahora, vamos más acá. Una mezcla heterogénea o una materia tipo heterogénea es la más ultra básica que usted pueda conocer. La heterogénea. O sea, es todo lo que no se mezcla. Todo lo macro que usted ve. No sé, el típico ejemplo que saben poner, ¿no? El aceite con el agua. Esa es la típica que te ponen, ¿no? Qué sé yo, algún tipo de sólido, no sé, arena en agua, la sopa que usted hace al mediodía. No, yo no sé, o sea, todo lo macro. Incluso muchas veces lo que no es tan químico es heterogéneo. Y irá dándose cuenta que en la química nosotros casi que más vamos a hablar Sería de materia homogénea. Sí, perdón. Si alguien, bueno, ya, creo que tenían por ahí. Exacto, ¿no? Todo lo que usted vea desigual, no sé, se me ocurre aquí el típico aceite, agua, que no se mezcla, ¿no? Eh, diferentes tipos, no sé, pueden ser incluso sólidos y sólidos, aunque mire que existen sustancias y cuando usted funde los metales, ¿no? Esos también sí se mezclan, por ejemplo, para formar el bronce. El bronce no se vaya a confundir, el bronce no es un elemento químico,
Si usted lo busca en la tabla periódica, va a ver que no asoma el bronce, porque es una sustancia, es una aleación química. O sea, funden a los metales, se les calientan hasta que se derritan, luego les mezclan y luego pues ya se solidifica nuevamente, ¿no? Ese es el bronce. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que usted observe que tiene diferentes fases o que no se mezclan o que son desiguales, eso es materia heterogénea. Les decía, ¿no? Es más visible en el mundo macro, no tan químico. Entonces, ahí usted puede darse cuenta de esto, ¿no? Ya, listo. Adicional, antes que se acabe este tiempo, ¿no? Normalmente en ciencias naturales, en la escuela, en todo lado nos enseñan los estados, ¿no? Los estados físicos también, que es importante de la materia. Verá. Bueno, antes de pasar a esto, pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será más difícil separar? ¿Una mezcla heterogénea o una mezcla homogénea? Nuevamente les pregunto. ¿Qué será más difícil de separar? ¿Una mezcla? Una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea, dice la señorita Judy. Sí, ¿Por qué? licenciado, de la homogénea, porque digamos, tenemos que tener Ajá. claro cuáles son los Homogénea. compuestos y cuáles son las sustancias. Claro. Mire, usted simplemente ponga el ejemplo que yo dije, ¿no? Gracias, Eddie, gracias. ¿Cómo separa usted? Digamos que tenía ahí un balde con agua y le echaron aceite ahí. ¿Cómo le separa? Sí se puede, ¿no es cierto? Porque normalmente el aceite es del sobrenadante, ¿no? Hay técnicas de usted. Incluso puede virarle, le pone el dedito ahí o qué sé yo. Algo, no. Se puede separar. Pero haga eso, por El ejemplo. aceite dicen queda como arriba, digamos, el agua está Ajá, ahí y yo le echo, digamos, un vaso de agua y le echo aceite, esto queda como flotante arriba. El aceite exacto. flota. Exacto, entonces por eso digo, usted aunque sea puede ponerle el dedo ahí, qué sé yo, un sedazo, no sé. Es más fácil. Pero en cambio, imagínese que usted quiera hacer lo mismo, no sé, quiera separar, em, se me ocurre acá en una mezcla, no sé, le puso azúcar al agua y dice, chuta, ya no quiero ya esa agua con azúcar. ¿Cómo separamos de ahí? O sea, ya no puede hacer por métodos físicos, ¿no? Medio complicado. Tal vez ahí le toque hacer una destilación, ¿verdad? E imagínese que tenía, qué sé yo, tenía una botella de licor y le puso agua. Y ahora dice, no, no, ya no quiero, le diluí mucho. Ya no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo le va a separar el agua que le puso a otro líquido, no? Y es complicado ahí. Sí, no significa que no pueda, ¿no? Por supuesto. Tendría que tocar ver los puntos de ebullición y ponerse a destilar nomás, ¿no? Bueno, yo lo digo así como que fuera tan sencillo, ¿no? Pero, o sea, ya ya estando en un laboratorio, digamos que la técnica como tal no es tan compleja. Pero repito, ya en el mundo macro, ¿no? O sea, hace rato ya, ¿qué le tocaría a Eddie? Ya ni modo, ya toca tomarse así, ya, ¿verdad? O sea, miren entonces, complejidad también de esto, ¿no? Homogénea y heterogénea, ¿ya? De acuerdo, entonces, por ahí va el asunto, para que usted lo tome en cuenta. Bueno, aquí pongamos etcétera, ¿no? Por acá estaba. Ya. Yo lo tengo así. Mire este de acá. Espera. Usted cuando tiene estados físicos, yo les explico los tres básicos, ¿no? Por ahí hay un cuarto que se llama plasma, que nadie le para bola tampoco, que es muy efímero en realidad ese, pero usted debe conocer el estado sólido, ¿verdad? El estado líquido y el estado gaseoso, ¿no? Ya. Les decía que por acá hay uno también que se llama plasma. Pondrás a averiguar es un poquito, algo podemos ver aquí. Esos son los estados en los cuales se presenta la materia, ¿de acuerdo? ¿De qué depende en qué estado esté? Ya depende de muchas situaciones, ¿no? En general se las llama condiciones termodinámicas, ¿no? A nosotros nos enseñaron, y ya les voy a hacer, les voy em, a quitar esa generalidad que quizá ustedes también
la pensaban, ¿no? Y es que, ¿qué sucedía normalmente o qué debe suceder para que un líquido se transforme en sólido? Un líquido a sólido, ¿no? ¿Qué debe suceder, chicos? ¿Cómo es la forma más fácil? En un líquido Congelarlo. Congelarlo, dice por ahí. Camila, Natalie. A ver, Natalie. Dicen, iba a decir lo mismo que dijo la compañera, que se puede poner a congelar. A congelar, ya, no cierre el micrófono, espere. ¿Cómo congela? O sea, ¿cuál es esa acción de congelar? ¿Por qué se congela algo? A ver, vamos desde ahí. Natalie, ¿por qué se congela algo? Porque está a una temperatura bajo cero. Exacto, gracias, Mercedes. Mercedes, ¿verdad? Por ahí le vi que... Exactamente, para que un líquido se haga sólido o se congele, como nosotros lo llamamos, significa que bajamos la temperatura, disminuimos la temperatura. Ahora, para que un líquido se haga gaseoso, la Le temperatura no bajamos la tiene... temperatura. Bajamos No, la temperatura. más bien Subimos la temperatura. subimos la temperatura, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que a nosotros nos enseñaron, trabajar con el factor temperatura. Pero hay otras condiciones termodinámicas justamente que yo les decía, que son la presión y el volumen, ¿no? Justamente. Entonces, no es la única forma de hervir, por decirlo así, un líquido, o sea, elevar la temperatura, ¿no? Jugarla con la temperatura. Sino también podríamos nosotros ni siquiera tocarle a la temperatura y mover la presión, ¿no? Las compresiones que lo llaman en la industria utilizan esas técnicas, ¿no? A usted no le mueve la temperatura, sino que juega con la presión, le comprime la compresión. Por supuesto que no, pues en nuestro mundo normal no le voy a decir, tenga la bondad, necesito hervir el agua, no va a decir, bueno, voy a reducirle la presión, no, imposible, ¿no? Nosotros hacemos lo más lógico que es jugar con la temperatura. Entonces, ¿a qué quería decir esto, no? Los cambios de estado se dan gracias a cambios en las condiciones termodinámicas, ¿no? Entonces, yo les pongo aquí, ¿no? Los cambios de estado se consiguen, ¿sí? Se consigue, ¿ya? Variando condiciones de presión y temperatura. Temperatura, ya. Le voy a subrayar el término temperatura para que usted se acuerde que esa es la principal condición termodinámica, como yo lo llamo, ¿no? Sí, pero recuerde, ¿no? Usted como ya persona que está estudiando ahora, no es la única forma, ¿no? Puede también usted, o sea, usted puede generar un cambio de estado. En otras palabras, usted podría hervir el agua sin elevarle la temperatura, o sea, sin tocarle al factor temperatura, generando una presión. Por supuesto que la temperatura producto de eso se va a elevar, sí, pero no porque usted le haya aplicado calor, ¿no es cierto, señor Morán? O sea, si usted va a hervir agua, ¿qué hace? Le somete a una fuente de calor, ¿verdad, Eddie? Eso es lo lógico, ¿no? Así tal cual, no solo usted, todos lo hacemos de eso, ¿verdad? Ya. Pero le estoy dando otra alternativa en la industria, ¿no? No es que siempre usted tiene que inyectar una fuente de calor. ¿Ya? De hecho, hay varias situaciones así, ¿no? El funcionamiento del microondas, por ejemplo. No, sí. Por favor. A ver, ya nos volvemos a conectar, por favor, de aquí, ¿ya? Hasta eso piénsenlo, cómo funciona un microondas o cómo es que calienta un microondas. Ya. Regresamos y me responden, por favor.